Hola, vamos a resolver este circuito. Lo que nos piden es determinar la corriente por cada rama, por esta, y luego hallar la tensión en esta resistencia, en esta bobina, sumarlas en complejos y comprobar que obtenemos la tensión de alimentación. En cambio, si sumásemos los módulos de la tensión aquí y la tensión aquí, no obtendríamos esta tensión. Solo es válido en complejos. Bueno, pues vamos a ir haciendo lo que nos piden. En primer lugar, vamos a calcular las impedancias. Empezamos por esta rama. Bien, pues como es una impedancia que tiene una resistencia y una bobina, pues esta es la fórmula que tenemos que aplicar para calcular la impedancia. Resistencia más J, L, omega. Sustituimos valores, 45 ohmios de resistencia. Tenemos aquí el valor de la bobina, la autoinducción de la bobina, 100 por 10 a la menos 3 henrios, por la frecuencia angular o pulsación, que es 100 pi, y todo ello por J. Todo esto parte imaginaria. Vale, convertimos eso a números complejos. Este sería el módulo. Recordad que yo utilizo notación exponencial, módulo, y lo que viene en el exponente de este número complejo, aquí en la exponencial, esto sería el argumento. Positivo, ángulo positivo, ya que se trata de un circuito RL. Bien, continuamos. Aplicando la ley de Ohm, ahora ya que sabemos la tensión y la impedancia, pues podemos hallar la intensidad. La tensión, pues esta rama está sometida a la tensión total, que es 230. Podemos poner 230 o 230 con un ángulo cero. Lo dejamos así, que es más simple. La impedancia de esa rama la acabamos de calcular, es esta de aquí. La tenemos en polar, que es la forma adecuada para dividir. Procedemos a hacer esa división, módulo entre módulo, y el ángulo pasa a ser negativo en la resta. Estaríamos restando 0 grados, que tendría de argumento este número complejo, le estaríamos restando a 0 grados este ángulo. Por tanto, el resultado es un ángulo negativo. Es lo que ocurre en la división. Bien, pues procedemos igual que en esta otra rama, una rama RC. Pues la impedancia será la resistencia menos la impedancia correspondiente al condensador, 1 partido C omega. Y número complejo J multiplicado por el número complejo J y negativo por ser condensador. Bueno, pues sustituimos los valores, 36 ohmios y 15 microfaradios, y de nuevo 100 pi, que sería omega. Bueno, pues resolvemos y pasamos a notación módulo argumento. Este sería el módulo, este de aquí el argumento. Como digo, yo utilizo notación exponencial y el argumento vendría en el exponente, y observamos que tiene signo menos ese argumento, como corresponde, ya que la parte imaginaria también es negativa. Como antes hallamos la intensidad por la ley de Ohm, es sustituir la tensión total, porque esta rama también está sometida a la tensión total de la fuente, de los 230, y ángulo de fase 0, por ser tensión de alimentación. Dividimos por la impedancia de esa rama, y bueno, pues igual que antes, módulo entre módulo. Este sería el resultado del módulo de la intensidad, y el ángulo, pues la diferencia de ángulos, ya que es una división. 0 grados menos 80 con 371, pues más 80 con 371. Esa sería la corriente de esta otra rama. Lo siguiente, como sabemos, es hallar la tensión aquí y la tensión aquí. Y para ello vamos a aplicar la ley de Ohm. Lo primero que necesitamos es determinar la impedancia de cada elemento individual. Pues
Pues la impedancia de solamente la resistencia, pues es solamente la resistencia, 45 ohmios. ¿Qué tensión cae en esta resistencia? Pues ley de Ohm. Tensión es igual a intensidad por impedancia. Intensidad, la que hemos calculado anteriormente para esta rama. 6,0294 con un ángulo de menos 34,920. Por la impedancia de la resistencia, de solamente la resistencia, que la hemos visto antes, que es 45, bueno, pues multiplicamos los módulos y sumamos los ángulos. En este caso, el ángulo correspondiente a este número es 0, pues se queda como está, menos 34,920 voltios. Que si lo pasamos a forma binómica, pues quedaría de esta manera. Vale, pues procedemos de igual forma con la bobina. La bobina tiene una impedancia ZL que es JL omega. Estamos hablando de solamente la bobina. Pues solamente la bobina, la impedancia correspondiente a una bobina JL omega. Sustituimos valores, operamos, pasamos a notación exponencial, módulo y argumento, y esa sería la impedancia correspondiente a la bobina. La tensión correspondiente por la ley de Ohm, intensidad por impedancia. La intensidad la misma de antes y la impedancia la que acabamos de calcular. Procedemos de la misma forma, al ser un producto, módulo por módulo, este es el resultado, y ángulo más ángulo. Pues 90 menos 34,920, este es el resultado. Y pasándolo a forma binómica, quedaría de esa manera. Ya solo nos queda sumar esas tensiones, la tensión en la resistencia y la tensión en la bobina, pero en números complejos, como hacemos aquí. Bueno, pues nada, se trata de sustituir este valor en la tensión de la resistencia y este valor en la tensión en la bobina. Bueno, pues eso está hecho aquí y aquí. Sumamos y efectivamente obtenemos la tensión de 230 voltios y 0. Si utilizáis menos cifras significativas, pues es posible que este valor no llegue a 230 o se pase ligeramente. Normalmente será un poquito más pequeño de 230 y esto no será 0. Será pues algún voltio quizás, dependiendo de las cifras significativas que hayáis usado. Y eso es todo. Muchas gracias.